Bueno, muchas gracias a la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia en esta invitación a compartir con ustedes este tema de vital importancia como es la nutrición y el embarazo. Situación que muchas veces la delegamos solamente a nutrición, pero en el cual hoy tenemos que participar activamente en ese grupo interdisciplinario de nuestras gestantes. Mi nombre es Francisco Ena, ginecólogo obstetra. Vamos a iniciar haciendo una revisión de la encuesta de situación nutricional para nuestro país, la encuesta ENSIN 2015, en la cual, si observan, existe del 2010 al 2015 un incremento importante, 5.2%, de incremento en el exceso de peso de la población adulta. Y ese incremento, vemos como la mujer ocupa un punto importante, sobre todo mujeres afrodescendientes, indígenas, y muy relacionada con índice de riqueza bajo. Es decir, entre más bajo índice de riqueza, más sobrepeso y obesidad tenemos. ¿Por qué es importante eso? Porque tenemos pacientes con sobrepeso, obesidad, pero de acuerdo a las encuestas de ENSIN y la encuesta latinoamericana, se ha encontrado que existe aproximadamente un 7.2% de la población de mujeres en edad fértil relacionada con anemia y deficiencia de hierro. ¿Por qué es importante todo esto? Porque hace parte no solamente del día a día en el estudio, el trabajo, sino en aquella mujer que entra a la preconcepción o que se embaraza, puede tener correlación con resultados perinatales adversos. Entonces, hoy la encuesta en sí nos demostró que hacia el 2015 había un incremento, si lo ven desde el año 2010 al 2015, un incremento de 17.9% al 26.2% de las gestantes estaban presentando anemia, y principalmente anemias ferropénicas. Ustedes entenderán, ferropénicas por déficit. Estamos relacionando pacientes en gran proporción con malnutrición, sobrepeso y anémicas. Fíjense, en el 2015, las gestantes con déficit de hierro alcanzaban cerca del 44.5% de la encuesta realizada. Y encontramos de las gestantes en edad, que se encontraban en edad fértil, de los 13 y 49 años, principalmente la zona de Atlántico, la zona Pacífico y la zona de Orinoquía. Y todo esto va muy relacionado con ¿qué? Con la inseguridad alimentaria, con el déficit de capacidad económica para la relación de consumo de alimentos nutrientes y que sean ayudadores en el tema metabólico que así lo requiere la mujer, principalmente región atlántica y Orinoquía. Algo muy importante, encontramos que la lactancia materna se iniciaba tempranamente. Con respecto al 2010 hubo un incremento porcentual del 6.1, principalmente en la etnia indígena. Proporcionalmente había una relación entre casi 70% en todo el país, pero algo que sí no esperábamos es que hubiera un descenso importante desde el año 2005 del 46.9% a un 36.1% en las encuestas de que las mamás no mantenían esos primeros 6 meses de lactancia. Recordando que la recomendación de la OMS y la recomendación de UNICEF es por lo menos los 6 primeros meses antes de comenzar la dieta complementaria, ya que existe impacto en resultados de desarrollo, impacto en protección contra enfermedades, pero cuando nuestra madre no hacen uso de la lactancia materna, exponen a los bebés a alto riesgo de mortalidad perinatal. Y desafortunadamente vemos que hacia la región atlántica, la región central y la región de Orinoquía es donde menos tiempo demora la mujer dando lactancia materna. Antes de entrar en el contexto de la nutrición y la gestante, es importante hablar de unas generalidades. Generalidades como cuáles. Nuestra paciente que ya está embarazada necesita no solamente los requerimientos básicos de toda mujer, sino necesita adicionalmente, por los cambios hemodinámicos, cardiovasculares y metabólicos, nutrientes energéticos, estructurales y reguladores. ¿Por qué energéticos? El gasto metabólico va a ser mayor. Recuerden que el volumen sanguíneo aumenta, el gasto cardíaco aumenta. Existe la condición del binomio madre-hijo, los cambios en nivel de perfusión así lo requieren.
Entonces se requieren no solamente grasas y carbohidratos en nutrientes energéticos, sino también proteína para lo que es el desarrollo estructural de ese bebé que viene en avance. Y aparte de esto, las vitaminas y minerales como reguladores, porque de acuerdo al balance a nivel de estos minerales o vitaminas, puede haber impacto no solamente en morbilidad perinatal con cambios, digamos, malformaciones congénitas demostradas o bajo peso o hipoperfusión con RCIU, sino que podemos encontrar alteraciones para la madre, principalmente relacionadas con las principales causas de morbilidad y mortalidad, como son los trastornos hipertensivos, la exposición a infecciones, o mucho peor, que nuestra paciente se relacione con alteraciones de coagulación, hablando de eventos trombóticos. Es importante que hablemos de calorías, porque es el requerimiento energético de toda persona, pero aquí nos vamos a referir específicamente a las mujeres y mujeres en gestación. Cuando hablamos de calorías, es decir, la energía que se utiliza para el contenido energético de los alimentos, es importante recordar que por cada gramo de carbohidrato estamos aportando 4 calorías, por cada gramo de grasa estamos aportando 9 calorías y por cada gramo de proteína 4 calorías. Asalta la pregunta entonces, ¿cuántas calorías necesita una mujer por día? ¿Cuántas calorías necesita una mujer gestante por día? Para responder esa pregunta es importante tener unas mediciones antropométricas, principalmente el peso, la talla, saber la edad de la paciente y el estilo de vida, qué tanta actividad física tiene esta paciente. Para de esa forma activar algo que se llama la tasa metabólica basal. Esos van a ser los requerimientos por día que requiere toda mujer y sobre todo la mujer gestante. ¿Cómo calculamos eso? Desde el año 1919, el doctor Benedict publicó esta fórmula y desde entonces se ha estado vigente en el cálculo de tasa metabólica basal. Tiene en cuenta los parámetros del peso, la altura, la edad y sobre todo qué tanta actividad física tiene la paciente. Pero ustedes dirán, ponerme a calcular tasa metabólica basal en una consulta de 20 minutos, de 30 minutos con mi paciente gestante, de acuerdo a la consulta que realizo, les doy una opción. Hoy tenemos los apps. Usted en su calculadora, en su teléfono, bien sea Android o sea un iPhone, puede hacer solamente colocando la talla, el peso, la edad y saber qué tanta actividad tiene, inmediatamente le hace el cálculo de las calorías requeridas por día de nuestra paciente que estamos evaluando. Y tener en cuenta para que en la recomendación con la nutricionista, recordar que hay unos alimentos que tienen índice glucémico alto, intermedio y bajo. De acuerdo a esto, irían en la proporción requerida de acuerdo a los requerimientos calculados en la tasa metabólica basal. Y no olvidemos el agua. ¿Por qué el agua? El agua es fundamental. Recuerde que nuestro cuerpo 60-65% lo compone agua y esa agua, en el caso de la mujer en gestación, sabemos que fisiológicamente aumenta el volumen sanguíneo de 5 a 7 litros aproximadamente, aumenta el gasto cardíaco y esa distribución que no solamente está en la sangre aproximadamente en un 20%, sino todo ese fluido que hay a nivel extracelular que ocupa casi el 15%, va a ser muy importante en los requerimientos de hidratación de nuestra gestante. Tejido adiposo aproximadamente un 8%, en el feto casi un 30%, el líquido amniótico un 10%, y todo esto requiere que hagamos un balance muy relacionado con las calorías por día que recibe nuestra paciente. Por eso el cálculo ideal para el consumo de agua de una mujer, y sobre todo en la gestación, estamos hablando que una mujer sin gestación debe ingresar más o menos un cc por kilo por día. Y en el caso de la embarazada, tenemos que adicionarle no solamente el cc por kilo por día, sino 300 cc de agua adicionales el momento de la gestación. Y si ya pasa a la etapa de lactancia, hay que incrementarle 400 a 500 centímetros cúbicos de agua porque sabemos que el gran componente en la leche materna es agua. Entonces, jóvenes, estamos hablando no solamente de tasa metabólica basal, estamos hablando de requerimientos de hidratación de nuestra mujer en el embarazo, con unos cálculos estimados a un cc por kilo día, muy en relación con las calorías que va a recibir nuestra paciente por día.
y todo lo que está consumiendo nuestra paciente, debe haber un balance. Porque si yo tengo una mujer que está consumiendo demasiadas calorías y no las gasta y no lleva ese balance energético, lo que va a terminar haciendo es malnutrición con obesidad, con posible relación con trastorno hipertensivo, diabetes y todo lo que conocemos, o si nuestra paciente está consumiendo muy pocas calorías y está gastando mucho más, el balance sería negativo y de esa forma, ¿qué sucede? Nuestra paciente entraría en malnutrición y con todos los efectos secundarios de esto. Entonces la pregunta sería, ¿qué le recomendamos a nuestras mujeres? ¿Qué le recomendamos a nuestras gestantes? Desde la consulta preconcepcional, la primera recomendación describe, uno, hagan cálculo de tasa metabólica basal. Dos, describen que hay que consumir agua en una paciente de aproximadamente 60 kilogramos, 12 c por kilo por día, y un consumo de ácido fólico por menos de 400 microgramos por día, así como está escrito en la resolución 3280, en lo que es la consulta preconcepcional, y mantener una hemoglobina aproximadamente de 11 gramos mínimo, y de acuerdo a la altura que se encuentre, pues hacemos el ajuste. Y hábitos de ejercicio, la recomendación por lo menos 30 minutos por día, con buena ventilación y idealmente ejercicios que sean aeróbicos. El estudio del doctor Fernández, publicado en el Colegio Americano, en la revista del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, nos describe que existe una relación directa entre lo que es la preparación de la mujer ante el embarazo y los posibles resultados adversos, y la paciente que con malnutrición ingresa a un embarazo y termina generando resultados adversos principalmente en perinatales. Si nuestra mujer ya está embarazada, entonces, ¿qué vamos a hacer? Fisiológicamente en el embarazo existen unos cambios fisiológicos antes de las 20 semanas y después de las 20 semanas. Sabemos que hay mayor depósito de grasas y nutrientes, sabemos que hay aumento del apetito, hay crecimiento de algunos órganos maternos, lo que nos va a permitir también depósito de grasas. Después de las 20 semanas van a haber movilización de esos depósitos de grasas y nutrientes, y sobre todo el tercer trimestre del embarazo la mujer va a disminuir su apetito. Adicionalmente, nuestra paciente, ¿qué hace? Hace pirosis, hace epigastralgias, hace reflujo gastroesofágico, puede hacer pica. Entonces, todo eso para tenerlo en cuenta cuando ya enfoquemos a nuestra paciente a qué tipo de alimentación le vamos a orientar. Nuestra embarazada, también recordamos la resolución 3280 del año 2018, propuesto al Ministerio de Salud y Protección Social, nos dice, una mujer requiere como suplemento ácido fólico 400 microgramos por día, por lo menos hasta la semana 12, y si persiste con anemia todo el embarazo. El hierro, hablamos de hierro elemental, porque cuando usted consume sulfato ferroso 200 miligramos, 300 miligramos por día, nos estaría haciendo un cálculo aproximado en el metabolismo a unos 60 miligramos por día de hierro elemental, para buscar un mantenimiento de hemoglobina alrededor entre 11 y 14 gramos. Y en cuanto al calcio, la mujer va a requerir 1.200 miligramos de calcio al día, pero complementariamente con la dieta formulada va a consumir como suplemento idealmente unos 600 miligramos al día. Fuentes importantes en el embarazo. No olvidar el ácido fólico, la vitamina B12, sobre todo en pacientes que están con un estilo de vida vegano, para disminuir el riesgo de afectaciones del tubo neural. Importante el hierro, el zinc, el calcio, ácidos grasos tipo omega 3. Todo esto está relacionado con la preparación de ese desarrollo neurológico y estructural del bebé in útero. Con pacientes con malnutrición, con déficit, podemos relacionarlo como pacientes con infertilidad, pacientes que pueden estar haciendo abortos espontáneos, partos prematuros, malformaciones congénitas. Y pacientes con exceso en esa malnutrición, pacientes con obesidad, pacientes con diabetes, pacientes que pueden hacer macrosomía, polidramnios, ruptura prematura de membranas, partos pretérminos, pacientes con hipertensión inducida por el embarazo, que hacen preeclampsia severa, que hacen eclampsia. Es decir, lo enfocamos hacia la morbilidad y la mortalidad materna y por ende la posible morbilidad y mortalidad perinatal.
Entonces, hay unos factores que van a predecir una evolución satisfactoria y exitosa del embarazo. Uno, evaluación antropométrica, el estado nutricional de nuestra paciente, que depende directamente de la ingesta dietética que le vamos a formular. La suplementación no solamente con vitaminas y minerales, sino hacer un seguimiento en lo que es el peso, de acuerdo a las escalas de Atala que vamos a verla más adelante, y si tiene o no comorbilidades asociadas. Tiene diabetes, tiene hipertensión pregestacional, tiene lupus, cualquiera de patología, la cual, de acuerdo a ella, haremos un enfoque diferente en el tema metabólico. Recordemos los 5 elementos importantes en la alimentación, lo que son las legumbres, lo que son las grasas, lo que son las carnes, lo que son las frutas, lo que son las verduras, para que de esa forma orientemos la nutrición. Recuerde que nosotros hacemos cálculo de nutrición por cada 100 gramos proporcionales para llevarlo a calorías. El objeto de esta charla no es llevarlo a que usted reemplace el papel de la nutricionista. El enfoque es que trabajemos articuladamente y demos una orientación basada en la fisiología y los conocimientos que tenemos de la gestante para que proporcionalmente nos permita mantener una dieta adecuada y que no se altere el metabolismo durante el desarrollo del embarazo. Por eso, haciendo un cálculo de más o menos 30-35 kilocalorías por kilogramo día, nuestra paciente, si tiene no una actividad de alta competencia o de alto rendimiento, va a requerir de esa dieta un 50% de carbohidratos, un 30% de grasas y un 20% de proteína. Pero aquella paciente que es de alto rendimiento va a requerir una mayor proporción en carbohidratos, recuerden es el que nos permite mayor energía, entre un 60 y 70%, un 15 a 20% en grasas y un 15% en proteína. No está embarazada, tiene unos requerimientos de 30 a 35 kilocalorías por día, pero de acuerdo al trimestre de embarazo, asimismo vamos a incrementar 340 kilocalorías por día o 425 si está en último trimestre de embarazo. Y fíjense, en el primer semestre de lactancia materna vamos a incluirle unas 500 kilocalorías y a partir del sexto mes, que es cuando sea la dieta complementaria, unas 400 kilocalorías por día. La resolución 2465 del año 2016, la cual es parte de nuestra guía en lo que son indicadores antropométricos para nuestra paciente embarazada, y desde la pregestación utilizamos esta escala, la escala de Atala, en la cual podemos hacer una proyección de nuestra embarazada desde el momento que ingresa al control prenatal, sabiendo cuál era su peso antes del embarazo. Asimismo, si venimos con una paciente que tiene un índice de masa corporal menor de 20, esta paciente va a requerir aproximadamente entre 2 y 18 kilogramos en todo el embarazo. Pero aquella paciente con obesidad, con índice de masa corporal por encima de 30, esta paciente que va a ganar aproximadamente por semana unos 200, 230 gramos, va a incrementar idealmente en todo el embarazo entre 6 y 7 kilogramos. Esa es nuestra meta inicial. Y tenemos también esta otra escala ya cuando la paciente está embarazada, donde vamos a correlacionar no solamente el peso, sino también la edad gestacional. Y de acuerdo a eso nos permite ir encasillando a nuestra paciente y darle seguimiento a las proporciones en las cuales se viene desarrollando. No es necesario que nuestra paciente entre a un ejercicio físico de alto impacto, de peso. Nuestra paciente no requiere mayor esfuerzo porque se puede lesionar. Tampoco va a requerir acciones como de alto rendimiento para lo que le compete al gasto de calorías. Nuestra paciente embarazada lo que requiere es un ambiente agradable, con buena oxigenación, porque sabemos que a la medida que el útero va creciendo, va disminuyendo la profundidad del diafragma, hace mayor hipercapnia y nuestra paciente requiere una adecuada ventilación. Recordemos en la fisiología respiratoria de nuestra embarazada, el volumen corriente se va a disminuir un poco y el residual también se va a disminuir un poco. Entonces nuestra paciente requiere caminatas de más o menos 30 minutos por día, agua en las cantidades que ya proporcionales a su peso, y todo esto va enfocado a la tranquilidad del paciente. Entonces, no ejercicios de alto impacto, sino ejercicios de caminatas, ejercicios aeróbicos, y
nada de alta competencia en el momento del embarazo, no es el mejor momento para hacerlo. Nuestra embarazada tampoco se le recomienda que sea el momento ideal para hacer dieta, porque sabemos que la paciente durante el embarazo, en el momento que hace un desbalance nutricional, va a permitir que aumente el riesgo de prematuridad, puede disminuir la producción de leche materna y aumento de la morbilidad o mortalidad perinatal. Pacientes con deficiencia nutricional, sobre todo del zinc, magnesio y calcio, pueden estar muy relacionados con abortos y partos prematuros y aumento de la mayor mortalidad perinatal. Entonces, no debemos orientar dietas durante el embarazo. Dietas para bajar de peso. El consumo de alcohol, el consumo de tabaco en el embarazo no está indicado, porque existen una relación directa en los estudios que se han realizado en el tiempo, donde la evidencia científica es muy clara en que pacientes con tabaquismo pesado tienen mayor riesgo de bajo peso, disminuye el aporte funcional de oxígeno, es decir, nuestros pacientes tienen riesgo de entrar en hipoxemia en útero y de esa forma hacer lo que se llama restricciones de crecimiento, bebé de bajo peso o todas las complicaciones inherentes a ella, porque recuerden que de una hipoxemia pueden pasar a una hipoxia y con todas las consecuencias generadas por ella. Además de esto, un desarrollo neurológico y funcional de nuestros bebés que han estado expuestos a tabaco o alcohol van a cumplir en el seguimiento que se le hace a 5 o 10 años, como el estudio del doctor Urlich, donde demostraba que había menos capacidad de desarrollo cognitivo en pacientes hijos de madres con alcoholismo o de tabaquismo pesado. Entonces, no al alcohol ni al tabaco. Algunas pacientes quieren tomar café en el embarazo. No podemos suspender el café en el embarazo, pero sí hacerle la claridad que la cafeína no es en proporciones muy altas, no es adecuada durante el embarazo. Se recomienda un máximo de 200 miligramos por día. Esto lo relaciona más o menos a 2 tazas de café. Ahí está muy expuesto en los estudios en Asia, sobre todo de la doctora Chen y la doctora Li, la relación con metaanálisis de los riesgos que ocurren principalmente a nivel cardiovascular, a nivel de pequeños vasos, la posible vasoconstricción y todos los efectos que puede generar. Entonces, ¿qué podemos recomendarle a nuestra paciente embarazada que en este momento nos está solicitando un esquema nutricional? Les aclaro, no vamos a reemplazar a la nutricionista, pero sí tenemos que darle un enfoque fisiológico y de acuerdo al trimestre del embarazo y la condición asociada, una recomendación para que nuestra nutricionista individualmente así lo lleve al contexto de alimentación. Es decir, haremos el cálculo en kilocalorías por día y le diremos a nuestra nutricionista, vamos a distribuir estas kilocalorías en carbohidratos, grasas y proteínas. ¿En qué proporciones? Dependiendo si es de alto rendimiento o no, un 50% de carbohidratos, 30% de grasa y 20% de proteína. Nuestra nutricionista, sabiamente en su conocimiento y con el ajuste correspondiente, le hará un esquema de alimentación distribuido por raciones con grupos de alimentos. Recuerden los 5 grupos de alimentos: los lácteos, cereales, verduras, frutas, carnes, aceites, y eso lo va a racionalizar y le va a hacer el aporte que nosotros requerimos en el momento de la inducción a nutrición para nuestra paciente. Algo muy importante, los suplementos. Estos suplementos sí lo hacemos nosotros. Antes debo hacer una claridad, no tengo ningún tipo de injerencia con casas comerciales, pero quería llevarlos al contexto de que en los requerimientos que tiene una paciente de calcio de 600 miligramos día, de hierro 60 miligramos de hierro elemental y de ácido fólico de unos 400 microgramos por día, hoy el fumarato ferroso nos está aportando 65 miligramos de hierro elemental, el sulfato ferroso, ese que nos entrega el POS, 60 miligramos de hierro elemental, el carbonato de calcio, unos 600 miligramos, y el citrato de calcio, unos 315 miligramos de calcio. Y se lo ven en algunas casas comerciales, que los vemos acá, administrando 1 o 2 veces al día. Si ustedes correlacionan la cantidad de calcio, hierro y ácido fólico, no es proporcional a los requerimientos exigidos en nuestras estantes. Entonces los invito a que cada vez que vayan a formular a una paciente marcas comerciales, tengan en cuenta cuántas veces al día
y qué cantidad le vamos a administrar de acuerdo a los aportes que está haciendo de miligramos de calcio, de miligramos de hierro y de ácido fólico. Si nuestra paciente la hospitalizamos, si nuestra paciente requiere manejo hospitalario por una hipertensión, hemorragia, sepsis, cualquiera que sea el proceso, ten en cuenta que nuestra paciente requiere una valoración nutricional y que esa valoración nutricional va a requerir, de acuerdo a si tiene un intestino funcionante o no, una nutrición que puede ser enteral o en algunos casos puede ser parenteral. Pero recordar que hace parte del proceso importante en toda paciente hospitalizada el soporte nutricional. Y eso lo hacemos con grupos interdisciplinarios que incluye a una nutricionista clínica para dar los mejores resultados en el tratamiento complementario que así lo maneje o medicina crítica, o cirugía, o el ginecobstetra. Pasando ya al momento del parto, la paciente ya tuvo su parto y tenemos que resaltarle que debe continuar esa nutrición en la etapa de lactancia. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual único, sublime, la madre tiene la capacidad de aportarle nutrición y además inmunoglobulinas a su bebé. Debemos hacer un cálculo basado en tasa metabólica basal y en los 6 primeros meses le sumamos 500 kilocalorías por día y en los 7 a 9 meses tasa metabólica más 400 kilocalorías por día y adicionalmente le hacemos orientación al consumo de agua muy requerida durante la lactancia y adicionalmente el hierro, mantener el hierro elemental durante los 6 primeros meses de lactancia. Todo esto enfocado ¿a qué? Al beneficio materno-hijo. Jóvenes, esto es nutrición en un contexto que busca que el médico, el ginecólogo y todo el personal que atiende gestantes pueda hacer una orientación basada en la experiencia de la fisiología, de la hemodinamia, de la parte metabólica, de la parte endocrina, a orientarla en un esquema de alimentación con soporte de los alimentos primordiales, de los requerimientos exigidos de acuerdo a la condición de la paciente y decirles que la nutrición hace parte de la consulta del día a día, de la consulta en la cual ustedes pueden darle no solamente el suplemento, sino una buena orientación a nutrición, garantizando que ese resultado sea efectivo con madres saludables y con hijos saludables. ¿Quedó claro la importancia de la nutrición? Bueno, muchas gracias por su atención.